Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, Dios es nuestro Dios. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, es nuestro Dios. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú.
adoramos, Jesús. Anhelamos más de ti en nuestras vidas, Señor Jesús. Oh, anhelamos más de ti. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me limpió, que me dio vida eterna. Tu amor me levantó. Oh Señor, nos levantaste. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre cantaremos de tu amor, Jesús. Por siempre adoraremos tu nombre, Señor Jesús. Por siempre levantaremos nuestras manos a ti. Dios te guarde y bendiga y extienda su amor, te llene de favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga y extienda su amor, te dé de favor. Dios te mire con agrado
brazos con nosotros y cantarlo y declararlo sobre su generación. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Oh, iglesia, Él te ama. Oh, Él te ama. Puede usted alzar sus brazos ahí donde usted está y creer esta palabra sobre su vida y sellar esta palabra con un amén. 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 Buenos días, tengan todos este hermoso domingo. Esta mañana tengo el honor de continuar con la serie Todo tiene una razón. Es para mí un placer estar nuevamente con todos ustedes. Sabemos que este mensaje alguien lo necesita, alguien va a ser catapultado a un nuevo nivel. Existe una razón para tu reto, existe una razón para cada circunstancia adversa que nosotros podemos estar viviendo en este momento. Déjeme orar antes de iniciar este hermoso mensaje. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, compartir tu palabra, Señor, con el necesitado. Señor, que todas las promesas escritas en tu palabra, Señor, nos alcancen a cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dígale al que está al lado: encuentras tu porqué. Hay veces que cuando estamos pasando algunas vicisitudes no entendemos la razón de ellas. A veces cuando tal vez estás pasando dentro del horno de fuego, te puedes hacer muchas preguntas. Y este es el tipo de mensaje que necesitamos para este tiempo. Así que dígale al que tiene a su lado, póngale la mano y dígale: todo tiene una razón de ser. Acompáñeme entonces al Salmo 138:8 y dice así: el Señor llevará a cabo los planes que tienes para mi vida, pues tu fiel amor
oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Repito, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. En otras versiones dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Puedes decirlo, póngase su mano en su corazón y dilo: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Amén y amén. Si no conoces el propósito de algo, es probable que termines abusando de él. Este es un pensamiento de un escritor de las Bahamas que ya está con el Señor. Es un pensamiento maravilloso. Dice, si no conoces el propósito de algo, es probable que termines abusando de él. El diseñador de este vaso, él sabía cuál era el propósito. Pero cuando el vaso desconoce para qué fue diseñado, entonces podemos estar abusando en la manera incorrecta. La forma correcta para poder encontrar mi propósito, para encontrar los porqué de cada vicisitud, es saber la razón por el cual fuiste diseñado. ¿Te sientes frustrado? Hay frustraciones a veces en nuestras vidas con lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué? Es porque no conocemos de nuestro propósito. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Por qué tú estás respirando todavía? ¿Por qué tú estás viviendo todavía? Todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Repita conmigo, existe una razón para cada reto. Pero para eso yo tengo que encontrar los por qué yo estoy dentro del horno. ¿Por qué estoy en el desierto? ¿Por qué me encuentro en el pozo como José? ¿Por qué, Señor? Dímelo. ¿Sí? Cuando tú encuentras esa respuesta, encontrarás la satisfacción más grande para nuestras vidas. Trabaja hasta el cansancio a veces, por ejemplo, y nadie lo nota. Peleas por tu matrimonio y parece que a tu cónyuge no le interesa nada. Tú estás siempre trabajando, estás proveyendo para tu casa y de repente te haces la pregunta: ¿tendrá razón de esto si mi esposa ni siquiera me dice gracias? Hay alguien aquí todavía frustrado en su trabajo, que trabaja y el jefe nunca le dice qué bien lo estás haciendo. Y entonces comienza la decepción en tu corazón. Tratas de servir a Dios, por ejemplo, y pasa la vida, pasan los años y tú te sientas en la misma silla, estás en la misma posición dentro de la iglesia y tú sientes como que no pasa nada. ¿Sabes por qué? Es porque desconocemos todavía el propósito de Dios. ¿Por qué lo intento? ¿Por qué seguir esforzándome? Yo quiero invitarte hoy a que juntos encontremos el porqué de tu vida. La vida tiene un sentido, sí, pero cuando cada uno de nosotros encontramos el propósito, el por qué estamos haciendo lo que estás haciendo, el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Acompáñeme a Hechos 13:36. Hechos 13:36. Acompáñenmelo ahí en sus hogares. Dice así: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Entienda bien esto y subrayelo ahí en su casa. Y dice: conforme al propósito de Dios. David fue un hombre que sirvió con propósito. David cumplió con su llamado. ¿Cuál es tu llamado aquí en la tierra? Mira a los tuyos ahí. Mira a tus hijos, mira a tu esposa. Y ese es el momento que puedes ir de frente y convertirte en el mejor pastor de tu casa. Y hágales la siguiente pregunta: ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué estás aquí, hijo, en la tierra? Y David entendió su porqué.
y pudo terminar su qué. Este es un pensamiento de Miles Monroe. Es uno de mis escritores favoritos y dice lo siguiente: la mayor tragedia en la vida no es morir. Repito, la mayor tragedia en la vida no es morir, sino vivir una vida sin propósito. Alguien decía por ahí: ¿cuál es el lugar más rico de la tierra? Y levantaron la mano algunos, y uno dijo: Dubái. No, dijo el predicador. Otro dijo por ahí: Arabia Saudita. No, le dijo, no es cierto. Otro dijo por ahí: pues donde están los cimientos de petróleo. Tampoco, le dijo. El lugar más rico de la tierra es el cementerio. Y todo el mundo se quedó viendo y dijo: ¿por qué? Porque en el cementerio hay muchas personas enterradas ahí que jamás encontraron su propósito. El oro del hombre en su interior lo determina el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Mi propósito es muy diferente que al de mi hijo. Mi propósito es muy diferente que al de mi hija. El de mi hija es muy diferente el propósito de su esposo. Cada uno viene con un plan, con una agenda, y eso se llama propósito. Dígalo conmigo: propósito. La razón por la cual a veces entramos nosotros a grandes desiertos, ¿sabes por qué es? Porque hay un propósito, y es que Dios quiere que se establezca su propósito fortaleciendo nuestro carácter. ¿Sabes dónde? En el dolor. ¿Cuál es la razón a veces de muchos desiertos? Es porque todavía no hemos encontrado nuestro propósito. ¿Estás aquí todavía? La mayor tragedia, repito eso, la mayor tragedia en la vida no es morir, sino vivir una vida sin propósito. Quiero hablarte hoy de 3 principios maravillosos que nos van a ayudar a encontrar los porqué de nuestros dolores, el porqué, la razón de esa escasez, la razón de tal vez de ese diagnóstico. Aún ese diagnóstico médico, vengo a decirte, tiene un propósito. Aún esa escasez económica tiene un propósito. Aún que estemos encerrados en los hogares sin poder salir, tiene un propósito. Y existen 3 principios que yo quiero dejarte esta mañana. Número 1, el primer principio al cual yo quiero impartirte es: el propósito no es para ti. Repito, el propósito no es para ti. El propósito es de Dios. ¿Puedes repetirlo? El propósito no es para ti. El propósito es de Dios. Por eso me encanta ese Salmo 138:8, porque ahí lo define muy bien lo dice. Y muchos lo repetimos, muchos lo tenemos en los carros, lo tenemos en la refri, lo tenemos en los espejos, pero nunca nos detenemos a lo que dice en la versión Nueva Traducción. Dice: el Señor cumplirá en mí su propósito, su gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Si usted puede ser muy acucioso, en esa frase hay algo que determina la razón de tu vida, y es que el Señor cumplirá su propósito, no el tuyo. El propósito es de Dios. Por eso tengo que entenderlo de una vez por todas. Dice: el propósito no es para mí. Y hay veces que cuando nosotros creemos que el propósito es para nosotros, entonces viene la famosa depresión. Porque cuando vienen las circunstancias, cuando el día se pone oscuro, cuando el horno se pone caliente, entonces vendrán las preguntas a veces de ¿por qué, Señor, me está sucediendo a esto? Si yo tengo tantos años en el evangelio, si yo oro, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo soy generoso con el ministerio permanentemente,
no importa todas las circunstancias que yo esté pasando, yo siempre estoy presente con mis donaciones para el ministerio. Pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Sabes qué? Se te está olvidando que todo lo que acontece es para el propósito de Dios. Todas las cosas cooperan, dice la palabra Romanos 8:28. Todas las cosas trabajan en conjunto para cumplir el propósito de Dios en la vida de sus hijos. ¿Estás aquí? Todas las cosas. Y eso nos cuesta entenderlo a nosotros. Nos cuesta entender que el propósito de a veces ciertas vicisitudes es que atrás viene el propósito de Dios activándose. Y que Dios quiere que en el desierto desarrollemos carácter. Diga conmigo, carácter. Saben, David lo entendió muy bien. David lo entendió muy bien. David escribe en el Salmo 57:2. Acompáñeme al Salmo 57:2. Diga conmigo, ahora entiendo por qué estoy pasando lo que estoy viviendo. Amén. Hay un propósito. Dice el salmista: clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito. Repito, quien cumplirá su propósito para mí. Repito y subrayelo. Salmo 57:2. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Desde que ibas a nacer, tú ya traías el propósito de Dios. Dice allá por Jeremías: yo te vi desde que estabas, antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo te vi, yo te llamé, yo te aparté y te envié a la tierra para que fueras profeta. Oh, pastor, entonces voy a ser profeta. Lo que está diciendo allí el Señor en su palabra es que Él vio en su pensamiento que iba a mandar a la tierra, que te iba a mandar a la tierra, te iba a apartar para que fueras director de alabanza, para que fueras un pastor, para que fueras un tremendo ingeniero en mercatónica, no sé cómo se llama eso, para que fueras astronauta. Desde que antes que nacieras, Dios te mandó ya con un propósito que cumplir aquí en la tierra. Amén. O sea, Dios te vio en su mente. Tú no eres cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque tú llevas un propósito. Tú estás respirando hasta este día porque hay un propósito de Dios en tu vida. Pero entiéndelo, no es el propósito, no es para ti, mi hijo. ¿Estás aquí todavía? ¿Estás aquí? Dice, el propósito no es para ti, el propósito es de Dios. David no estaba tratando de encontrar su propósito. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia? Sí, lo que tú debes de buscar para ti es la visión que se conecta con el propósito de Dios. Es tu visión personal, esa sí es tuya. ¿Pero qué? Dentro del propósito de Dios. Vas a ser un gran empresario. Sos un gran empresario. Sos una gran profesional de la medicina. Sí, esa es tu visión personal. Pero ¿cuál será el propósito porque el Señor me hizo médico? ¿Cuál será el propósito porque el Señor me hizo piloto aviador de la Real Fuerza Aérea Hondureña, la mejor fuerza aérea del mundo? ¿Aló? ¿Cuál será el propósito? Que Dios permitió que yo estuviera 14 años en el ejército, 14 años en una academia, y luego Dios me llama, me aparta para levantar un ministerio que se llama Pan del Cielo. Mire todas las vueltas que yo pude haber dado. ¿Sabe por qué? Para venir a encontrar el propósito de Dios. Cuando tú encuentras tu propósito, tu visión se va a poner al exponencial, porque esa visión coopera para el propósito de Dios. David no estaba tratando de encontrar su propósito, estaba tratando de completar el de Dios. Tu propósito no es para ti, tu propósito es de Dios. ¿Puedes decirlo? El propósito no es para mí, el propósito es de Dios. Lo que importa en este momento, en esta pandemia, en este COVID-19, no es lo que tú estás viviendo. Lo que importa es si el propósito de Dios se está cumpliendo para esta nación. Yo tengo fe y confianza y la certeza
que el propósito de Dios se está activando en los 18 departamentos de esta hermosa nación. Amén. ¿Qué es un propósito, pastor? ¿Qué es un propósito? Es la intención original de algo. Es la razón de ser, el porqué de las cosas. ¿Cuál es la razón de este vaso? ¿Cuál será la razón de este vaso? Retener líquidos. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? El diseñador, el que diseñó este vaso. Desde que antes de construirlo, antes de diseñarlo, él dijo: voy a hacer un recipiente de tantas dimensiones y va a ser de un recipiente que se pueda retener cosas calientes. Hay unos vasos que no son para cosas calientes, pero ¿quién lo sabe eso? ¿Quién lo sabe eso? Lo sabe el diseñador. Y cuando nosotros desconocemos la razón del diseño de este vaso, muchas cosas peligrosas pueden pasar a veces. Porque si el vaso no es para cosas calientes, si tú lo metes al micro, ¿sí? Muchas cosas hermosas pueden pasar con tus manos. ¿Es culpa del vaso? No. Es culpa de que nosotros no conocimos, que nosotros no escudriñamos, que nosotros no conocemos el propósito de Dios. Por eso dice este pensamiento: si no conoces el propósito de algo, es probable que termines abusando de él. ¿Por qué muchos divorcios? ¿Por qué muchas familias divorciadas? Porque no entendemos que la familia tiene un propósito y ser el reflejo de Dios aquí en la tierra. ¿Estás aquí? Dios es el diseñador de la familia y Él es el que tiene el principio, el que tiene las leyes, las normas de cómo usar correctamente y no abusar de Él. Porque el abuso viene cuando tú desconoces para qué es el propósito. Y este vaso es para el cafecito. Amén. Fuimos creados para el cielo, pero vivimos en esta tierra. Por eso me encanta esa frase: somos E.T. E.T. go home. Estamos en la tierra, vivimos en la tierra, pero no somos de este mundo. Muchos estamos buscando su propósito aquí en la tierra. No podrás encontrarlo hasta que mires para el cielo. Y eso me encanta porque Miles Monroe dice: si tú quieres encontrar tu propósito, nunca se lo preguntes a la creación, pregúntaselo a tu creador. Repito, para encontrar tu propósito, jamás le preguntes a la creación. Este vaso no podría preguntarle a otro vaso: ¿para qué? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Para qué servís tú? Porque puede ser que el otro vaso no tenga la respuesta correcta. Mejor ve a tu creador. Y en la palabra de Dios hay muchos principios, están las normas, está la estructura de cómo encontrar nuestro propósito. Tu propósito no es para ti, sino que tú y yo servimos para el propósito de Dios. La razón de vivir, el motivo de estar respirando es para cumplir el propósito de Dios. Por eso Pablo lo dice muy hermosamente. Lo dice: Señor, no sé qué es mejor, dice el apóstol Pablo. No sé qué es mejor, si irme o quedarme. Porque si me voy, te voy a ver, dice el apóstol Pablo. Si me voy, voy a salir de la gran duda. ¿Cómo es el Señor Jesús? ¿Cómo era? Si era rubio, si era pelo largo, si era blanco, si era trigueño. ¿Cómo era realmente Pablo? Amén. Si Elías era pelón o no era pelón, si Eliseo el pelo le llegaba, etcétera, etcétera. Tantas preguntas. Si me voy, dijo Pablo. Pero también no sé si quedarme también es mejor, dice él. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra te puedo servir. ¿A qué? A que se cumpla tu propósito. Pablo tenía la gran duda en su vida: si irse para el cielo o quedarse en la tierra. Porque si se quedaba, iba a seguir caminando, trabajando para desarrollar el hermoso propósito para el cual Dios lo había apartado, para llegar a los gentiles. Él quería conseguir alcanzar más almas para el reino, meter más almas al reino. ¿Estás aquí todavía? El segundo principio es: tú no encuentras
tú no encuentras tu propósito. Tú no encuentras tu propósito. Tú debes servir al propósito de Dios. Repito, tú no encuentras tu propósito, porque quiero dejarlo bien marcado esto: el propósito de Dios no es tuyo. El propósito de Dios, propósito es prótosis en griego. Prótosis es una manera, prótesis, antes de, ¿sí? Y es una forma diferente de caminar. Prótesis son aparatos cuando alguien es mutilada sus miembros inferiores o brazo, etcétera. Pero la prótesis es algo artificial, algo que no es tuyo. Pero ese algo que no es tuyo es lo que te da la movilidad, te da la facilidad de poder ir a lugares donde sin ellas no podrías hacerlo. Eso es lo que es un propósito. Es una prótesis, es un instrumento que no nos pertenece a nosotros. Alguien lo diseñó, y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Él fue el que nos vino a dar propósito aquí en la tierra. Tú no encuentras tu propósito. Tú no vas a poder encontrar tu propósito. Tú sirves al propósito de Dios. Y aquí es el punto: ¿cuál será el propósito de tu vida? ¿Cuál será la razón por la que tú te casaste con esa chelita? ¿Sí? Y te fuiste a vivir allá al Polo Norte con esa chelita, y ahora tienes 3 chelitos, 2 chelitos. ¿Cuál será? Es el propósito de Dios. Amén. Tú no encuentras tu propósito, tú debes servir al propósito de Dios. David no estaba persiguiendo su sueño, aunque aparentemente se mira así. David, él nació, él sabía que era para servirle a Dios. David sabía que Dios tenía un propósito con él. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, le preguntaron: ¿qué estás haciendo, David? Él no estaba desarrollando un currículum diciendo: bueno, es que con este currículo yo voy a ser empleado de Cargill, voy a ser de la Pepsi. Con este currículo, es que con este título que yo estoy haciendo, wow. No estaba tratando de ser popular. David no estaba persiguiendo una posición. David estaba persiguiendo un propósito. Y es por eso que él, cada vez que salía un león, cada vez que salía un oso, él practicaba siempre. ¿Para qué? Para cuidar las ovejas de su padre. Él estaba sirviendo al propósito de otra persona. Y él estaba puliéndose, porque él sabía en su interior que había un propósito. Salmo 78, 70, 71 dice: escogió a su siervo David y lo llamó del redil. O sea, había un oficio en él, y que era pastor de ovejas. El oficio no tiene nada que ver con el propósito. El oficio, tú puedes estar cuidando ovejas en este momento. Tú puedes estar en un banco, ser el mejor banquero, pero ese es nada más tu oficio. Estás cuidando el redil nada más. Y dice que tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos, y dice, y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Me encanta esa frase. Y lo convirtió. O sea, le activó. ¿Sabe qué? Hoy sí, David, ya estás capacitado para caminar en el propósito de Dios. ¿Sí? No confundamos oficio, talento, dones. Si tocas bien el piano, sí, está bien. Es algo agregado al propósito de Dios. Si cantas muy bien, es algo agregado al propósito de Dios. Es tiempo de doblar las rodillas, cerrar la puerta y decirle: Señor, ¿cuál será mi propósito? Amén. Tu propósito no es para ti, tu propósito es para Dios. Es para que Dios se lleve la gloria y la honra. Después de esta pandemia, algunos, la mayoría, el 98% van a salir activados al propósito de Dios,
porque en esa soledad en la cual tú te encuentras, en ese tiempo de que lo mismo te levantas, desayunas, lees el libro, lees la Biblia, amén, almuerzas, vuelves a leer el libro, de adelante para atrás y de atrás para adelante, y dice lo mismo de ayer, y dice sí, pero allí en esa silla, en esa hamaca, Dios te puede activar tu propósito, porque has estado trabajando tal vez en el redil con las ovejas de que no eran tuyas. ¿Sí? Quiero dejarte el último principio. El último principio es igual de maravilloso como los otros dos. Tú no encuentras tu propósito. Tú debes de servir al propósito de Dios. El propósito no es para ti, el propósito le pertenece a Dios. El tercer principio espectacular, maravilloso, para que tú entiendas la razón de tu dolor, para que tú entiendas el por qué estás viviendo lo que estás viviendo, es que si quieres servir al propósito de Dios, comienza sirviéndole a la familia de Dios. Repito, el tercer principio para entender mi por qué estoy viviendo lo que estoy aconteciendo, lo que estoy en este reto, en esta crisis, en esa crisis financiera, en esa crisis de relaciones. Tal vez una relación en el pasado no fue muy buena, o tal vez perdiste a un familiar, o tal vez sientes que la empresa se viene para abajo, que está en cero las finanzas, ¿sí? O tal vez te paras enfrente y no ves a nadie, ninguna oveja, solo los ángeles del reino están en ese lugar. ¿Sabes qué? Es que hay un propósito, ¿sí? Yo les decía, Señor, cúbreme esta mañana, cúbreme con tu sangre preciosa, porque voy a impartir tu propósito esta mañana a tu casa. Cúbreme con tus ángeles, porque aquí lo más importante es tu propósito, ¿sí? Protégeme, guíame y provéeme para poder cumplir tu propósito hasta que Cristo venga. Marcos 10:45 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre, oiga bien esto, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lo repito, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo quieres tú encontrar tu propósito? ¿Cómo quieres encontrar tú tu propósito? ¿Sí? Yo caminé 24 años y al inicio, hermanos, yo recuerdo muy bien, ayer estaban cumpliendo 81 años la iglesia donde yo nací, la iglesia reformada de La Lima, con el pastor Gustavo Zúñiga. Y yo recuerdo las primeras palabras cuando, después de ese domingo 24 de marzo del 96, después de ese mensaje, yo comencé a caminar en el propósito de Dios sin darme cuenta. Así se los digo. Y lo primerito que el pastor Gustavo me dijo: ok, mi hijo, usted ya es nueva criatura, usted es hijo del Rey de Reyes y ahora tiene que aprender a servirme. Yo emocionado dije yo, pues lo mínimo que me va a dar va a ser el púlpito, ¿verdad? Lo mínimo va a ser tocar música, tocar guitarra, cantarle al Señor, ser un embajador del reino. Y yo me acuerdo que llego el sábado y me le paro enfrente como buen militar y le digo: pastor, aquí estoy listo para lo que usted quiera. Y solamente me dio, recuerdo bien, un trapeador y un trapo y un balde. Ok, está bien, mi capi me dijo, estamos listos, véngase, me dijo. ¿Y sabe a dónde me llevó? Me llevó a los servicios de la iglesia. Eran 4, en la iglesia antigua eran como 4 o 5 lavamanos con los baños, y me dijo: aquí va a comenzar a servirle al Señor. Y se fue. Fue una lucha, hermanos.
Peleé con ese trapeador. El teniente Granados limpiando baños. Después de UCI, yo ya pasé por esto, por la academia. No, ¿sabe qué? Dios me estaba probando, Dios me estaba capacitando para el propósito. Mi servicio comenzó en los baños de la iglesia reformada. Y luego comenzó el Señor a trabajar en mi ser. Y entonces entendí que el propósito se encuentra sirviéndole a los demás. Repita conmigo: si quieres servir al propósito de Dios, comienza sirviéndole a la familia de Dios. Muchos tienen años de estar sentados en las diferentes áreas de la iglesia. Sentados. No puedes estar sentado y encontrar tu propósito. Tu propósito se activa cuando tú dices: Señor, ¿dónde tú quieres que yo te sirva? Amén. En tu negocio, ¿cómo puedo yo? Pastor, yo soy empresario. ¿Está bien? No te estoy pidiendo que agarres el trapeador en la iglesia, pero con tu negocio, con tu empresa, con tu trabajo, aquellos que están trabajando en las computadoras desde su casa. ¡Qué bendición, mijos! Porque hay otros que tenemos que salir fuera de casa y entrar en el riesgo del COVID-19. Pero que por el propósito de Dios nos tenemos que arriesgar. Pero otros están desde las casas y siempre les están depositando a sus cuentas. ¿Cómo puedo yo, pastor, servirle a Dios a través de mi empleo, a través de mi trabajo, a través de lo que yo estoy produciendo, a través de mi posición? Soy médico, soy ingeniero, estoy en una maquila. ¿Cómo yo pudiera sirviéndole a los que están a tu alrededor? Sí, en el ministerio. ¿Cómo puedo yo, pastor, servir en el ministerio? Si tú eres parte de esta casa, después de este mensaje, y tú quieres que el propósito de Dios se desarrolle en tu vida, tú tienes que llamar a los coordinadores y decirles a los coordinadores de tu iglesia: pastor, pastora, sierva del Altísimo, dígame en qué le puedo servir, porque yo quiero encontrar mi propósito. Porque la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Algunos lo encontramos a los 6 meses después de estar en el reino, otros a los 10, otros a los 15, otros a los 30, y otros nunca encuentran el propósito de Dios. Por eso caminan decepcionados por la vida. No has sido llamado a buscar una plataforma. No has sido llamado a buscar poder y posición. Muchos quieren las posiciones número 1, las bancas número 1. No, el que quiera ser el primero, dice: sírvale a los demás, dijo el Señor. Él no vino para que le sirvan, Él vino para servir. Y allí encontró el Señor su propósito. Cuando sus padres lo fueron a buscar, después de varios días en la caravana, se dieron cuenta que el niño no estaba. Y a los 11 años Jesús encontró su propósito. ¿Dónde lo encontraron? Él se quedó en el templo sirviéndole, escuchando la palabra de Dios. A los 11 años Él encontró el propósito. Lo más hermoso de una familia, lo más gozoso y espectacular para un padre es que ver a tus hijos que hayan encontrado su propósito. Y te lo digo como testimonio: mis hijos, mis 3 hijos, los 3 están sirviendo en el reino de los cielos. Los 3. Y los miro apasionados. Ellos son profesionales, pero ellos que encontraron su propósito dentro del reino. Y eso no tiene precio. Para eso trabajamos tú y yo. Padres de familia, madres de familia, ayúdenles, sean los instrumentos que Dios necesita para que tus hijas, esas niñas que están sirviendo en la danza, esas niñas que están en la adoración, esas niñas que están en escuela bíblica, ellas allí sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, es que podrán encontrar su propósito. Amén. Has sido llamado para servir a personas. ¿Sabes qué? Finalmente, no dejes que el diablo te robe. ¿Por qué? Sino que sírvele hoy. ¿Por qué?
Ya vistes, el diablo va a ponerte un pensamiento. ¿Ves? Y 10 más, y 10 más, y sos generoso, y mira la calamidad que estás pasando. Ese es el diablo, mi hijo. ¿Sabe qué? Queriendo detener el propósito de Dios para tu vida. David no era un hombre conforme a sus propias glorias. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso sirvió al propósito de Dios. Termino. Si quieres servir, si quieres servir al propósito de Dios, si quieres caminar en el propósito de Dios, comienza sirviendo en la familia de Dios. Comienza sirviéndole a tu prójimo en esta pandemia. Si tú no encuentras tu propósito, tú debes servir al propósito de Dios. Tú nunca vas a encontrar tu propio propósito, porque el propósito le pertenece a Dios. Y por último, el propósito no es para ti. El propósito es de Dios para darle la gloria y la honra al dueño de toda la creación y el universo. Repita conmigo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Una vez más, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que en los 18 departamentos de nuestra hermosa nación, hombres y mujeres, jóvenes y niños, encontremos lo más pronto posible tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tu gran amor es por la eternidad. Sabemos que tu favor está sobre la vida de tus hijos, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nunca abandones la obra de nuestras manos, porque con estas manos lograremos alcanzar y desarrollar y fortalecer tu propósito aquí en la tierra. Señor, abre el entendimiento, abre nuestros corazones y ayúdame a encontrarme dentro del reino de los cielos para gloria y honra de tu nombre. El propósito es tuyo, Señor, no es para mí. Amén y amén.